Hoy es un día especial porque hoy celebramos el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, gracias a Dios por cada mamá. Y es una fecha muy importante en nuestro país por el papel tan valioso que las madres desempeñan en la familia y también en la sociedad. Y aprovechando esta ocasión, me gustaría que el día de hoy reflexionáramos sobre la vida de una madre que logró transmitir algo más valioso que cualquier herencia que una mamá pudiera dejar a sus hijos, ¿verdad? Y hoy quiero hablar esa herencia de transmitir una fe genuina a sus hijos. Vivimos en una generación en donde el éxito muchas veces se mide por la apariencia, se mide por los logros, por el reconocimiento o inclusive también por la posición social. Una persona parece exitosa si tiene estabilidad económica, también parece exitosa si tiene estudios, influencia o una familia aparentemente perfecta. Y bajo esos estándares, muchas madres cargan silenciosamente sentimientos de fracaso. Cuando no tenemos esa economía que hubiéramos deseado, cuando nuestros hijos no tuvieron los estudios que tal vez hubiéramos querido, o simplemente cuando hay problemas en el entorno familiar y que esto produce que nosotros no podamos sentirnos plenos. Por eso, algunas mamás hoy día pueden llegar a pensar algunas frases como estas: me equivoqué en decisiones importantes. Otras podrán pensar: no fui la madre perfecta. Otras: no pude darles todo a mis hijos. Y tal vez un pensamiento más y más general pudiera ser: he fallado demasiado. Yo creo que podemos sentirnos identificados, las mamás o nosotros los hombres, como cualquier estas frases cuando nosotros no hemos conseguido simple y sencillamente algunos de los propósitos u objetivos que nos habíamos trazado. Entonces, mientras la sociedad constantemente señala errores y limitaciones, tenemos una buena noticia. Dios no ve nuestros errores, sino Él, a través de nuestras debilidades, a través de nuestros errores, Él puede ser glorificado, Él puede usarnos y Él puede cumplir su propósito. Porque Dios observa algo mucho más profundo. Él observa el estado espiritual del corazón. Él observa también la influencia eterna que una persona deja en otros. La Biblia nos presenta el caso de una mujer llamada Eunice. A los ojos de muchos judíos, pudiera ser probablemente considerada una mujer fracasada, ya que ella no fue la mejor mamá ni la mejor mujer según los estándares sociales de ese tiempo, ya que siendo judía se casó con un gentil. Ya que siendo judía, su hijo no había sido circuncidado conforme a la tradición y su hogar no reflejaba completamente el modelo cultural esperado. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla de ella, no resaltó esos errores que ella pudo haber tenido. Él tampoco resaltó sus limitaciones. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, destacó en Eunice una fe sincera. Y esto nos lleva a una verdad poderosa. Quizás la sociedad mide el éxito de una manera, pero Dios lo mide de una manera diferente. Así que el día de hoy, a propósito del Día de las Madres, tendremos una enseñanza que seguramente traerá edificación y reflexión para nuestras vidas. El tema de hoy que quiero compartirle he titulado Una fe que marca vidas. ¿Cuántos quieren tener una fe capaz de marcar la vida de alguien más? Amén. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo respecto a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela, llamada Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Lo primero que quiero platicar con ustedes es que Dios ve más allá de los errores y las limitaciones humanas, tal como lo acabamos de mencionar. El contexto de esta carta es profundamente emotivo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está viviendo sus últimos días en una prisión romana. Él está a punto de morir y está encarcelado, pero él se encuentra ahí solo, en condiciones difíciles y consciente de que su muerte está cercana. Y desde ese lugar escribe su última carta dirigida a Timoteo, quien era su hijo espiritual y quien en ese momento pastoreaba la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo escribe con varias cargas en el corazón. Por un lado, él se siente solo y le pide a Timoteo que vaya pronto a verlo, pero también está preocupado por la situación espiritual de la iglesia y además desea animar a Timoteo, quien estaba en ese momento atravesando momentos difíciles en el ministerio. Y en medio de esta carta tan personal, Pablo recuerda algo que considera invaluable y le dice: mira, Timoteo, algo importante que hay en ti es la fe que tú tienes, una fe no fingida, una fe que estuvo en tu abuela y una fe que estuvo en tu madre. Entonces, cuando observamos el trasfondo de Eunice, entendemos algo interesante. Ella, siendo una mujer judía que se había casado con un hombre griego, para muchos judíos conservadores esto era visto como una mala decisión. Además, su hijo Timoteo no había sido circuncidado en el tiempo correcto conforme a la ley judía, lo cual habría sido considerado una falla importante como madre judía que era ella. Humanamente hablando, muchos habrían visto más errores que virtudes en la vida de Eunice. Sin embargo, Pablo no se enfoca en sus fallas culturales, ni se enfoca en sus limitaciones familiares. Él destaca este elemento fundamental en la vida del ser humano, que es la fe. Y esto revela una verdad profundamente consoladora. Dios no define nuestra vida solamente por nuestros errores del pasado, sino por la autenticidad de nuestra relación con Él. Y aunque probablemente Eunice no tuvo el contexto perfecto, logró transmitir algo eterno en su hijo, esa fe que Pablo refiere como una fe sin fingimiento. Lo segundo que quiero platicar con ustedes es que hay enseñanzas que aprendemos de la vida de Eunice, y es lo que quisiera que hoy pudiéramos analizar. La historia de Eunice nos deja enseñanzas muy profundas sobre lo que verdaderamente tiene valor delante de Dios. Veamos a continuación al menos 4 enseñanzas que podemos aprender de la vida de Eunice. La primera: Dios valora la autenticidad espiritual más que la apariencia externa. Pablo usa una expresión muy significativa: la fe no fingida. La palabra original refiere a un significado literal. Cuando vamos al griego, literalmente se debería haber traducido así como una fe sin hipocresía, es decir, una fe sin máscara, sin doblez. Esta es una fe real que Dios quiere que tengamos. Y esto nos enseña que Dios no está buscando una perfección aparente, sino una sinceridad espiritual. Muchas veces las personas pueden aparentar estabilidad espiritual delante de otros, pero Dios siempre mira el corazón. La fe sincera impacta más que los discursos religiosos. Los hijos no solo escuchan lo que los padres dicen, los hijos observan cómo viven sus padres, cómo viven ellos. La segunda enseñanza es que una vida transformada puede impactar generaciones. La fe de Loida impactó a Eunice y la fe de Eunice impactó a Timoteo. Y esto demuestra que una vida rendida a Dios nunca termina solamente en una persona. El hecho de haber tomado la decisión de seguir a Cristo no termina con nosotros, sino hay muchas personas que pueden ser bendecidas a través de una decisión que hicimos en una ocasión de seguir al Señor. La influencia espiritual entonces tiene el poder para trascender las generaciones, y nosotros tenemos que vivir el presente y tenemos que vivir
por nuestras generaciones. Inclusive si fuéramos jóvenes y aún sin tener familia, es más, ni esposa, es más, ni novia siquiera, podemos estar pensando ya en nuestras generaciones y empezar a trabajar por ellos. Pero también quizás alguien piensa que sus errores del pasado lo descalifican, pero Dios puede usar una vida transformada para dejar una herencia espiritual poderosa en sus hijos, en sus nietos y en sus futuras generaciones. Tercera enseñanza: nunca es demasiado tarde para influir espiritualmente en los hijos. Tal vez usted estará pensando, híjole, este mensaje me hubiera servido hace 30 años o hace 20, cuando mis hijos estaban pequeños. Y es que en realidad, cuando nuestros hijos están pequeños, es más fácil guiarlos por el camino del Señor. ¿Por qué? Porque los podemos traer a las actividades de la iglesia, que ellos tengan una vida de iglesia desde pequeños. En nuestro caso, ¿verdad? Nuestros 3 hijos estuvieron cuneros, salón 1, salón 2, salón 3, adolescentes, jóvenes. Y ese ha sido, ¿verdad? Nuestros hijos han estado prácticamente aquí. Yo recordaba, ¿verdad? Hace un momento, ahorita que estábamos hablando sobre el próximo aniversario que tendremos, cuando nosotros llegamos aquí a Nuevo Pacto, mi esposa venía con 7 meses de embarazo de nuestro primer hijo, Levi. Entonces prácticamente nuestros hijos no nacieron aquí, porque aquí no tenían las condiciones de quirófano, pero casi nacían aquí en Nuevo Pacto. Entonces tal vez nos podemos sentir y decir, híjole, tal vez mis hijos ya están grandes, yo llegué grande a los caminos del Señor y tal vez yo no tuve la oportunidad que tuvo el pastor de tener a sus hijos, ¿verdad?, en la fe desde pequeños. Pero hermanos, cuando vemos también lo que pasó con Timoteo y Eunice, usted se va a sorprender con algunos datos importantes que la Biblia revela. Veamos lo que la Biblia dice. Mire, hagamos cuentas. Cuando Pablo visitó a Listra por primera vez, lo hizo en su viaje misionero, el primer viaje que tuvo Pablo. ¿Cuándo se dio este viaje? Fue en el año 47 después de Cristo. Acuérdese, año 47, primer viaje misionero de Pablo. Y él llega a Listra, que es donde vivían Loida, Eunice y Timoteo. En este primer viaje no se sabe con exactitud el mes, no se sabe tampoco con exactitud, ¿verdad?, el año, porque pudiera ser del 47 al 49 que duró el viaje. Pero vamos a poner que fue lo primero que hizo el apóstol Pablo en el año 47, y póngale si quiere enero. Es más, el 1 de enero, que sea lo primero que haya hecho. Cuando él llega a Listra, ahí tanto Eunice como Loida, como Timoteo se entregaron a Cristo. ¿En qué año, hermanos? 47. Más adelante, al inicio de su segundo viaje misionero, Pablo, ¿verdad?, hace un segundo viaje entre los años 49 al 52. Y en este segundo viaje, Pablo reclutó a Timoteo, quien era reconocido por su buen testimonio, y lo reclutó como su colaborador ministerial entre el año 49 al año 52. Vámonos a la última posibilidad, porque no conocemos el mes, ni el día, ni el año, pero si sabemos que es en el 52, vámonos a diciembre y vámonos al 31, si usted quiere, de diciembre. Es decir, del 49, del año 40, ¿y qué quedamos? 47, primero de enero del 47 al 52, ¿cuántos años serían? Pero tomando en cuenta que es el primero de enero al 31, vamos a decir que son 6 años. Es decir, fueron muchos menos, desde luego, tal vez fueron 4, pero vamos a irnos sobre 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tomando estos datos, donde se convierte Timoteo y donde Pablo recluta a Timoteo, aparentemente 5 años, máximo 6, fueron suficientes para que Eunice pudiera marcar con su fe la vida de Timoteo. Y este dato es muy importante, porque Eunice no tuvo esa ventaja de haberlo criado desde pequeño en el camino del Señor, sino cuando vino Cristo a su vida, también a la vida de Loida, fueron capaces de tener una fe sin fingimiento, capaz de transmitirla a su siguiente generación.
Entonces esto rompe la idea de que es demasiado tarde para poder ser de bendición para nuestras generaciones. Porque muchos pueden pensar, yo ya no tengo tiempo, mis hijos crecieron, cometí muchos errores, ya perdí mi oportunidad. Pero si usted ha entregado su vida a Cristo, usted tiene esa posibilidad de poder transmitir esta fe a sus generaciones. La vida de Eunice demuestra que una influencia espiritual ejercida en poco tiempo puede dejar marcas permanentes. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Y la cuarta enseñanza es que el verdadero éxito delante de Dios no siempre coincide con el éxito delante de la sociedad. A los ojos de muchos, Eunice pudo parecer una mujer limitada o incluso fracasada, pero delante de Dios fue una mujer exitosa que logró lo más importante: poder transmitir esa fe. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva. El éxito verdadero no es solamente formar profesionales, que si usted tiene la posibilidad, qué bueno. No es solamente alcanzar la estabilidad, que si usted puede hacerlo, qué bueno también, le felicito. Tampoco es únicamente construir una imagen, que eso también sería bueno. Pero por encima de todo esto, qué importante es que seamos capaces de transmitir una fe a nuestros hijos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Yo recuerdo cuando nació mi hijo Josué, en el hospital pusieron un dibujo muy bonito de un oso, pero sobrepuesto, y le pusieron es niño, y luego le pusieron el nombre Josué. Entonces yo llegué con un marcador y le puse Josué, nada espiritual, pero le puso es niño Josué, y yo llegué con un marcador, le puse y le va a los Pumas. Hermanos, es que en realidad es impresionante cómo hasta esos detalles uno es capaz de transmitir los gustos por un equipo, por un deporte, los gustos por una afición o cualquier cosa. Y si somos capaces de transmitir esto, hermanos, ¿qué? ¿A poco no seremos capaces con la ayuda de Dios de transmitir algo mucho más importante, que es nuestra fe en el Señor? Amén, hermanos. Entonces la pregunta es, y esto es el tercer punto que quiero abordar con ustedes: ¿cómo dejar una huella espiritual en nuestra familia, hermanos? ¿Cómo dejar una huella espiritual en nuestra familia? Hoy Día de las Madres, ¿cómo ustedes como mamás, cómo ustedes también como papás podemos dejar una huella espiritual en nuestra familia? Porque este mensaje no es solo para admirar la vida de Eunice, sino es una invitación a reflexionar sobre la influencia que estamos dejando a nuestra familia. Porque lo que sí es seguro es que todos estamos dejando una marca. Acuérdese siempre de esto: todos dejamos una marca, siempre estaremos dejando una marca. Y la pregunta es, ¿qué clase de marca será? ¿Buena o mala? Porque nuestros hijos tienen mucho de nosotros. Aun cuando los hijos lleguen a distanciarse de sus padres, los hijos siguen llevando muchas cosas de sus padres. Sin embargo, ¿qué es lo que están llevando? Es por eso que por todo lo aprendido hasta aquí me gustaría darle a continuación 5 consejos prácticos para tener una fe que marque la vida de nuestras generaciones. El primer consejo: comience a vivir una fe auténtica delante de su familia. No trate solamente de aparentar espiritualidad. Hay personas que a veces vienen a la iglesia y tienen una doble vida. En la iglesia son unos, pero en la casa son otros. En una ocasión dicen por ahí que llegó a la iglesia, al templo, ¿verdad? Llegó un camión de mudanzas y luego de repente llegó una hermana y salió el pastor: hermana, ¿qué anda? Espéreme, pastor, bájele por aquí. Y empezó a bajar todo del camión de mudanzas, y aquí me pone la recámara. Hermana, espéreme, pastor. Bueno, pues hasta que bajaron toda la mudanza, le dice: bueno, ahora sí dígame, ¿qué está haciendo, hermana? Bueno, es que si usted viera cómo mi esposo me trata tan bonito aquí en la iglesia, que mejor me quiero cambiar a vivir aquí. Se puede imaginar, bueno, pues esto nos puede generar así como cierto, bueno, desde luego esto es un ejemplo no real, pero
Nos puede dar risa y decir, bueno, pero es la realidad de muchas personas que aquí vivimos. Somos muy atentos, somos muy respetuosos, no decimos grosería, tratamos a las personas con respeto, pero en la casa, ¿cómo es nuestra verdadera forma de ser? Y es ahí donde nosotros debemos permitir que nuestra familia vea nuestra relación real con Dios. Sus hijos necesitan ver oración genuina aquí, pero también allá. Arrepentimiento genuino aquí, pero también en casa. Amor genuino y también dependencia genuina de Dios, porque la influencia espiritual comienza en casa. ¿Cuántos dicen amén? Segundo consejo: no permita que sus errores del pasado definan su futuro espiritual. El día de ayer estaba yo dando una clase a los alumnos de consejería, la licenciatura en consejería, y estaba dando una clase de primer nivel, y la clase se trató precisamente de la labor del consejero. Y empecé a platicarles muchas de las cosas buenas de la consejería, muchos de mis aciertos como consejero, pero también les empecé a decir, oigan, porque decían, pastor, qué bueno que nos da estos consejos y cómo le ha ido usted bien. Pero les dije, tranquilos. También he tenido muchos errores como consejero, y empecé a platicar algunos de los errores que también había tenido, hermanos. En realidad, como consejero, como papá, como pastor, como persona, yo he tenido muchos errores al igual que usted. Usted y yo, como padres, como trabajadores, como congregantes, tal vez hemos tenido muchos errores, pero no debemos dejar que los errores del pasado definan nuestro futuro espiritual. Quizás usted siente que ha fallado demasiado. Tal vez hay decisiones que le producen dolor o culpa. Pero lo que sí tenemos que saber es que Dios no ha terminado su proceso con nosotros. Como lo vimos anteriormente, Eunice tenía algunas áreas cuestionables dentro de esta perspectiva cultural y religiosa de su tiempo. Pero aún así, Dios la usó para ser de gran influencia a la siguiente generación, que fue Timoteo. Ahora, Timoteo, hermanos, fue de gran influencia a esa iglesia de Éfeso, y sigue siendo de gran influencia simple y sencillamente porque la Biblia habla de él y seguimos hablando de él. Entonces usted tiene que saber que mientras haya vida, hay una oportunidad de influir correctamente, y si usted se ha equivocado en algunas cosas, puede empezar a cambiar ese rumbo con la ayuda de Dios, desde luego. Tercer consejo: hable con sus hijos con humildad y con sinceridad. Muchas veces el cambio espiritual en una familia comienza cuando los padres reconocen sus errores. Tal vez una de las conversaciones más poderosas que alguien puede tener con sus hijos es reconocer que no hemos sido tal vez perfectos como padres, que no hemos hecho todo correctamente, pero también podemos decirle a nuestros hijos, quiero cambiar con la ayuda de Dios. Y si fuera el caso de que usted hoy reconoce todo esto, podría usted hoy mismo hablar con sus hijos y decir, hijos, perdónenme por no haber sido el padre o la madre que ustedes necesitan, pero a partir de hoy vamos a intentar que las cosas comiencen a cambiar para gloria de Dios. Amén. Porque la humildad abre puertas profundas en el corazón de las personas, y especialmente, hablando de ello, de nuestros hijos. Cuarto consejo: entienda que los pequeños actos espirituales tienen un impacto eterno. Cosas tan sencillas y a veces parecieran tan insignificantes, son tan importantes y son tan trascendentales. Por ejemplo, dedicar un tiempo para sentarse a leer la Biblia con sus hijos. Si algo recuerdo, mi papá todavía no era cristiano, pero aún sin ser cristiano, sin ir a una iglesia evangélica, él le gustaba mucho las cosas de Dios. Entonces, él tenía un libro de historias bíblicas. Y yo recuerdo que él a veces se acostaba en su cama junto con mi mamá y nos invitaba a que fuéramos con él, y él abría ese libro y él nos lo empezaba a leer, aún no siendo cristiano, solamente por el gusto que tenía por las historias de la Biblia, y nos platicaba de las historias. Pero uno nunca sabe la trascendencia que puede tener el dedicar un tiempo para leer la Biblia y hablarle de Dios a nuestros hijos, para orar con ellos, para hablarles de Dios, para congregarse, para mostrar integridad. Algunos varones de los que están aquí tal vez recuerdan que hace casi 20 años fuimos a un taller que
que vinieron un ministerio de coreanos que se llamó Escuela para Padres. Yo no sé cuántos de ustedes fueron. Y ahí en ese taller de Escuela para Padres, hace 20 años aproximadamente, nos dijeron, es que bendigan a sus hijos. Y una de las bendiciones que nos recomendaban era recitar para ellos como una oración la bendición sacerdotal. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Bueno, eso mismo que hacemos aquí. Desde que yo salí de esa reunión, de ese taller Escuela para Padres hace 20 años, mi esposa no me dejará mentir y mis hijos no me dejarán mentir, cada día por las mañanas al llevarlos a la escuela, aun cuando fuera oyendo el radio, hubiera mucho tráfico, en la primera oportunidad ponía mi mano o pongo mi mano hasta la fecha sobre la cabeza de ellos y empiezo a decir, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y lo he hecho y lo sigo haciendo. Bueno, pues ya mi hijo se fue, pero seguimos orando por él. Ya no oramos cuando se va al trabajo, ¿verdad? El que se casó. Pero aún por Israel, cuando se va a su trabajo, oramos esa bendición. Y cada día por mi hijo Josué. Hace poco nuestro hijo Josué, que iba al bachiller, me dijo, oye, ¿puedo llevar a una compañera? Podemos empezar a llevarla. Vive cerca de la casa, llevarla. Y yo iba en el camino, ¿oro por Josué o no? ¿Ustedes qué harían? ¿Oro por Josué o no? ¿Le dará pena o no? Y el primer día, ¿qué creen que hice? No oré. Oré, dije, bueno, Señor, bendícelo y todo. Y cuando fui y lo recogí en la tarde, me dijo, ¿por qué no oraste por mí? Y le dije, dame una ofrenda y oro. No se crean. Entonces, le dije, entonces si quieres que ore, me dijo, sí, ora por mí. Bueno, entonces el siguiente día iba la jovencita, ella se llama Salma, ¿verdad? Entonces volteaba y le dijo, Salma, voy a orar por ustedes. Sí, está bien, Señor. Señor, bendice la vida de Salma y de Josué. Que el Señor los bendiga. Y hasta ella se llevaba la bendición sacerdotal, ¿verdad? La verdad, hermanos, es de que ese es algo que se me quedó desde ese taller, que algunos de ustedes fueron, y lo hemos estado haciendo mi esposa y yo. Tenemos que entender, hermanos, y no es una fórmula, usted ore como quiera, ore la oración del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es, hermanos? Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con su Santo y Divino Espíritu, o simplemente usted ore lo que tenga en su corazón. Señor, bendice a mi hijo, guárdalo, líbralo de toda mala influencia. Señor, que aunque supongo que estudió, que sea bueno en el examen también, dale claridad. Palabras sencillas pueden dejar huellas, ¿qué, hermanos? Profundas. Hagamos ese detalle. ¿Cuánto cobra el Señor por orar, hermanos? Yo creo que aquí no necesitamos tener dinero, posición social. Si vamos en carro, a pie o en camión, podemos orar por nuestros hijos cada día. Amén. Si usted no ora por sus hijos, empiécelo a hacer a partir de hoy y mañana, que empiece a ir a su escuela, al trabajo, y verá cómo nuestros hijos serán así, personas que llevarán la bendición del Señor. Muchas veces no vemos los resultados inmediatos, pero la semilla espiritual permanece, hermanos. Quinto consejo, tal vez el más difícil, pero yo creo que vale la pena tomar la responsabilidad. Decida hoy convertirse en un ejemplo espiritual. Timoteo, hermanos, no solo escuchó enseñanzas, sino vio una fe en su madre y vio una fe en su abuela. Y la fe que se refiere es una fe no fingida. La pregunta es, ¿qué están viendo su familia en usted? Que hay cosas que tenemos que cuando nos ven leer la Biblia, cuando nos ven venir a la iglesia, pero ¿qué ven cuando hay un problema? ¿Qué ven cuando hay una necesidad? ¿Qué ven cuando alguien le hace algo? Porque de repente hay gente que nos puede agredir, que nos puede ofender. ¿Qué es lo que ellos ven cuando algo pasa? Que ahí también vean cómo usted los principios de Dios los puede ejercer. Entonces, la pregunta es, ¿qué está viendo su familia? Yo espero que hoy
tomemos este ejemplo en este día tan especial y que seamos muy bendecidos, particularmente las mamás, pero que a partir de hoy usted pueda decir, tomo el reto de ser una mamá aún mejor, que deje una herencia de trascendencia espiritual y de bendición para mis generaciones en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, porque las generaciones futuras no solamente heredarán palabras, las generaciones futuras heredarán ejemplos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ir concluyendo diciendo que la historia de Eunice es profundamente esperanzadora, porque nos recuerda que Dios puede usar personas imperfectas para dejar impactos eternos. Quizás usted no tuvo el hogar ideal, quizás tomó decisiones equivocadas, quizás siente que perdió tiempo, quizás hay áreas de su vida que todavía le duelen, pero Dios no está buscando perfección humana, está buscando corazones sinceros. Y al final, lo que más marca a una familia no será el dinero, ni la apariencia, ni el reconocimiento social, sino la autenticidad espiritual. Tomemos el reto de ser hombres y mujeres de influencia. Tomemos el reto de ser esas mamás que hoy no solamente celebrarán, sino aceptarán el reto de ser de trascendencia para sus generaciones. El apóstol Pablo no recordó a Eunice por sus errores, la recordó por su fe. Y esto nos confronta profundamente, porque algún día, cuando otros hablen de nuestra vida, la pregunta es, ¿qué dirán ellos de nosotros? ¿Recordarán solamente nuestras ocupaciones, nuestros logros, nuestras actividades? ¿O podrán decir que vieron una fe genuina en nosotros? La realidad es que muchas veces pensamos que ya es tarde para influir, pero para cambiar o para dejar una marca correcta, podemos ver que es posible según la vida que nos modeló Eunice, ya que esto demuestra lo contrario. Aún con limitaciones, aún con errores, aún con poco tiempo, ella logró transmitir algo eterno. Y quizás hoy nos está diciendo a nosotros, tal vez usted sienta el día de hoy estas palabras que el Señor habla a nuestro corazón diciendo, no es demasiado tarde para comenzar a dejar una herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.